Además de los eventos que hemos identificado con estas imágenes y también en Egipto, país que sirve de refugio a muchos palestinos, el gobierno sionista de Israel y la resistencia palestina Hamas están buscando avanzar aparentemente en un acuerdo para alcanzar un alto el fuego y liberar a los retenidos de ambos bandos. Mientras esto ocurre, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que asigna 14.000 millones de dólares más a Israel y otro tanto más a Ucrania y Taiwán. En otro escenario, el líder del movimiento de la resistencia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, y líderes palestinos coincidieron en que es necesario permanecer firmes y trabajar incansablemente para lograr la victoria prometida frente al asedio sionista. Al respecto, Nasrallah expresó que las acciones de Líbano para apoyar a Gaza continuarán hasta que la agresión de Israel cese y se establezca un alto el fuego, pero destacó que el origen de la desestabilización en la región fue la creación de la entidad de ocupación israelí que aquí estamos observando. Fíjense ustedes, en el año 1946, este mapa se ha visto muchas veces, pero es bueno refrescarlo y recordarlo. En el año 1946, cuando Palestina estaba colonizada por los ingleses, resulta que los palestinos ocupaban todo este territorio que ven en verde. Y el territorio de los judíos, todavía no era Israel, es este que ven de color como crema. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se establece un acuerdo, por supuesto, con intereses sionistas, para establecer un Estado de Israel y mover a todos los palestinos hacia otra parte de este territorio. A medida que pasa el tiempo, los sionistas de Israel han estado ocupando espacios mediante diferentes guerras, mediante diferentes acciones violentas, hasta el punto de que ahora prácticamente, hoy en día, aquí dice 2010, pero esto quizás mucho menos que esto que vemos acá está en manos de palestinos y el resto ha sido la invasión que ha hecho el sionismo israelita sobre este territorio. Y esta es la situación que estamos viviendo hoy en día. Como hemos dicho, Israel mantiene ataques a Rafah, en una zona de refugiados en la Gaza palestina, en los límites con Egipto. En estas circunstancias, el gobierno de Sudáfrica ha presentado un pedido urgente a la Corte Internacional de Justicia sobre el ataque de Israel a Rafah, basado en la sección 1 del artículo 75 del reglamento de la Corte. Mandatarios sudafricanos han solicitado al organismo que evalúe la intención del gobierno de Israel de abrir una ofensiva bélica terrestre sin precedentes contra Rafah, pues esta posición mantiene en peligro a miles de civiles refugiados en ese lugar. Asimismo, alertan que esto constituye otra violación a los derechos de los palestinos, quienes ya han pasado de décadas de prohibiciones y ocupaciones ilegales, cada vez con más represión sionista. En este contexto, representantes de Sudáfrica destacaron que el avance de la ofensiva israelí marca otro hecho preocupante para el mundo, donde la cantidad de ciudadanos cercados por el propio Israel podría resultar asesinados. La mayoría de ellos, por supuesto, como ustedes saben, son mujeres y niños. Pero antes de recordar otras cosas más en este programa, vamos a insistir en que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a refrescarla. Israel mantiene ataques a Rafah, en Gaza, mientras el Senado de Estados Unidos aprueba nueva ayuda militar al sionismo. Sudáfrica pide a la Corte Internacional de Justicia medidas inmediatas para impedir que se agudice la crisis humanitaria en Gaza. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no se rinde el pueblo palestino? Estamos colocando 4 opciones. Una es porque Israel y Estados Unidos van perdiendo. La segunda opción es que hay más resistencia regional. La tercera opción es que Palestina nunca cederá. Y la cuarta opción, Israel seguirá con su genocidio. Si aún no han participado, pueden hacerlo a través de esta señal que mostramos allí en nuestra cuenta QR o también en nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur, @Guillermo Telesur y @Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias. Pero para profundizar más y mejor sobre este tema, por supuesto, nosotros estamos en Sudamérica. Telesur está instalada en Caracas, Venezuela, y bueno, la región de Palestina geográficamente está lejos, pero sentimentalmente y emocionalmente y
mentalmente está muy cerca de nosotros. Para estar más cerca hemos logrado compartir con Moaz Musa, quien es refugiado y activista palestino. ¿Cómo estás, Moaz? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Tengo la segunda oportunidad de entrevistarte ahora en este espacio. Moaz, tú eres refugiado. Sí mismo. Es decir, estás escapando a esta tragedia, pero al mismo tiempo estás sirviendo de embajador del drama que están viviendo tus compatriotas. Te decía antes de entrar a cámara que estamos en una coyuntura. Ya hemos puesto los elementos que estén en esa coyuntura. ¿Cuál es el estatus de la situación? No obstante los 30.000 muertos que se calcula que hay, más otros tantos que están bajo los escombros. Más allá de eso, ¿cuál es la situación? ¿Qué posibilidades tiene el pueblo palestino de salir, digamos, hacia el destino que se merecen, que es la paz y la sobrevivencia en su territorio? Bueno, como bien usted decía, independientemente de esas cifras muy dolorosas que está sufriendo el pueblo palestino, que no es nada nuevo, lo estamos sufriendo hace más de 100 años, específicamente desde 1948 con la creación ilegal del Estado sionista de Israel por la complicidad y los intereses imperiales de los centros de poder hegemónicos. Sabemos muy bien que al final el pueblo palestino triunfará, el pueblo palestino conseguirá sus derechos inalienables, el pueblo palestino conquistará su independencia y ejercerá, por supuesto, su derecho a la autodeterminación. Es por eso que nosotros estamos luchando, es por eso que por muy difícil y muy lamentable todas esas masacres que el Estado Unidos de Israel sigue ejerciendo, pensando ellos que así podrán doblegar la voluntad del pueblo palestino, así podrán hacer rendir a la resistencia palestina, pero estamos frente a un momento muy decisivo en la región, muy decisivo en la lucha de nuestro pueblo palestino. Vamos acumulando, la lucha va a continuar. La lucha no es esta batalla que estamos viviendo actualmente en la Franja de Gaza específicamente, sino que es toda una historia llena de batallas, llena de luchas y, bueno, por supuesto, seguiremos hacia ese camino que es cristalizar ese Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital. Más allá del optimismo y la esperanza, que son lógicas y necesarias, de manera concreta, pragmática, real, ¿cuáles son las posibilidades de que Palestina salga con bien? Porque vemos que Israel está desatada, el sionismo de Israel está desatado, con la ayuda de Estados Unidos, le dan más dinero, hay un silencio cómplice a nivel internacional, incluso algunos apoyan a Israel de manera directa. Pareciera que es indetenible este monstruo que está masacrando al pueblo palestino. ¿Cómo crees tú que se va a lograr vencer esto? En los momentos más difíciles son los momentos que más cerca estaremos de la victoria. Como bien usted lo dice, como bien lo describe, este monstruo cree que con su poderío de armas, con su impunidad histórica, con total apoyo de Estados Unidos, con luz verde de la Unión Europea, de masacrar al pueblo palestino, creen ellos que podrán borrar al pueblo palestino, podrán volver a repetir lo que habían hecho en 1948, pero esta vez a mayor escala, desplazar a la población palestina de la Franja de Gaza para que después repitan ese mismo escenario en la Cisjordania ocupada. Si vamos a analizarlo desde el punto de vista de armas, estamos perdidos. Si vamos a analizarlo desde el punto de vista de cuántas víctimas hay de un bando y otro, también estaremos perdidos. Pero nunca las luchas populares, nunca las luchas por la independencia se calculan de esta manera, sino qué diría el pueblo argelino que pagó 1.5 millones para liberarse de la ocupación francesa, qué dirían todos pueblos que conquistaron su independencia, el pueblo valiente de Vietnam, el pueblo iraquí, el pueblo afgano, todos los pueblos que sufrieron, por supuesto, de las ocupaciones y la colonización europea y de Estados Unidos, y pagaron un alto precio para conquistar su independencia. Sabemos todo esto, pero estamos en el terreno. Sabemos que muchas veces hemos dado muy duro a la ocupación sionista, pero ojo, Israel, a mi juicio, y muchos analistas lo están diciendo, lo están confirmando, va directamente al escenario de la autodestrucción.
el fundamentalismo y el fanatismo del sionismo religioso está conduciendo a este monstruo a un escenario de autodestrucción. Es allí que nosotros vemos que a pesar de todo ese dolor, sabemos que ellos mismos ya tienen unas contradicciones internas, hay contradicciones que van de una manera u otra elevando entre esa colonia, esa base militar avanzada del imperialismo y, por supuesto, los centros de poder entre aquellos que le están diciendo a Israel, ojo, paciencia, ustedes están haciéndolo de manera incorrecta, no deben hacerlo de esta forma, no por el bien de los palestinos, sino para que tomen de una manera u otra política que le daría más tiempo de existencia a esa ocupación. Vamos a ver las posiciones que están apoyando a Palestina. Vamos a ver la petición que hace la Cancillería China, que no es cualquier cosa, es China, a través de un comunicado oficial. Según el texto destacado, China exhortó a Israel a detener las operaciones militares en Gaza y Rafah, pues se oponen categóricamente a la continua ofensiva contra civiles inocentes e instituciones internacionales. Vean ustedes allí, ahí está el comunicado. China pide a Israel que detenga sus operaciones militares en Gaza lo antes posible, dijo el martes un portavoz del canciller chino cuando se le pidió que comentara sobre los intentos y los intensos ataques de Israel en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y añadió que China se opone y condena los actos contra civiles y organizaciones internacionales. Por cierto, China, pues por supuesto, como todos los países del mundo prácticamente, también tiene negocios en Israel. Israel tiene negocios con China. Por lo tanto, puede pedirle, especialmente si es por los intereses económicos, mira, estás equivocado. ¿Qué piensas tú de la posición china, que no es la única, por cierto? Bueno, por supuesto, agradecemos esa posición, pero solicitamos más firmeza en el lenguaje y de la exigencia. Me parece poco decir que Israel tiene que detener sus operaciones militares lo antes posible. Tiene que detenerlo inmediatamente. Así lo ha exigido nuestro pueblo, así lo han exigido todos los solidarios con nuestro pueblo, así lo ha exigido la misma ONU de detener esa masacre, de detener ese genocidio, así lo ha exigido Sudáfrica, que ha llevado al sionista de Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora, la ONU, bueno, prácticamente está de manos atadas frente a esa estructura que tiene del Consejo de Seguridad. Sin embargo, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, comentó las consecuencias sobre una incursión terrestre de las fuerzas militares sionistas en Rafah. Además, una portavoz del organismo internacional comentó que la presencia de tal número de civiles está en riesgo inminente de ser heridos o asesinados y llaman al mundo a pedir un alto al fuego de inmediato y definitivo. El post de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cita que una posible incursión militar en toda la regla en Rafah, donde se encuentran alrededor de 1.5 millones de palestinos, es aterradora. Un número extremadamente elevado de civiles, en su mayoría niños y mujeres, podrían morir o resultar heridos. Y el mundo no debe permitir que esto suceda y debe haber un alto al fuego ahora. ¿Qué posibilidades hay de un alto al fuego? Porque acuérdate que está reunido la gente de Hamas con una expresión del sionismo israelí, pero por otro lado está Hezbollah con Nasrallah, su líder, pidiendo unidad de los pueblos musulmanes y árabes en relación con la resistencia palestina. Entonces, ¿qué posibilidades hay de un alto al fuego? Bueno, las posibilidades están siempre y cuando la resistencia palestina sigue de pie, sigue resistiendo, sigue dándole duro a la ocupación sionista, a sus soldados, y por supuesto mientras vaya acelerando y vaya elevando esa presión regional e internacional contra este gobierno fundamentalista fanático de Benjamin Netanyahu busca de una forma u otra escapar de cualquier acuerdo que podría o prometería llegar a un alto al fuego, un intercambio de prisioneros y de una forma u otra que lleve a un alto al fuego. Benjamin Netanyahu y su corriente gobernante en Israel no están interesados en eso. Lo que buscan es ejecutar en el terreno un plan de limpieza étnica, un genocidio igualito a lo que había pasado en 1948 y avivar este proyecto de colonización, recolonización de la Franja de Gaza para que esto sirva
de ejemplo para la Cisjordania ocupada y así cristalizar nuevamente, reavivar este proyecto sionista, y como mismo Benjamin Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich, todos sus ministros fanáticos lo llamaron, que estamos frente, según ellos, un nuevo nacimiento de Israel a costa de los derechos inalienables del pueblo palestino. Sin embargo, en la próxima parte, más voy a agradecer que me ayudes a precisar, porque si ellos se están sentando a conversar para un posible alto el fuego, si están ganando la batalla, si están logrando avasallar al pueblo palestino, ¿por qué se sientan a conversar con alto el fuego? Eso llama la atención en el momento cuando le están dando más dinero a Estados Unidos para que siga utilizando la guerra como instrumento. Vamos a despedir nuestra primera parte del programa. Pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y sus tendencias. Como adelantamos, al volver abordaremos con más detalles por qué Estados Unidos insiste en darle armas a Israel para seguir desarrollando el genocidio contra el pueblo palestino. Quédense con nosotros, porque aquí estamos tratando de entender, y en algunos casos, como el caso mío, tratar de salvar al mundo desde el sur. La comida es sinónimo de alegría en Carnaval y en Barranquilla existe un abanico de sabores para degustar. Un plato insignia ideal para reponer energías es el sancocho de guandú con carne salada, un caldo a base de frijoles y carne. El arroz de lisa, típico de la región del Caribe colombiano, es una combinación de arroz, pescado y hogado de aliños. Un ingrediente infaltable en la cocina costeña es el coco. Mezclar la fruta con otros ingredientes logra un sinfín de sabores dulces o salados. La famosa arepa de huevo, las empanadas y los buñuelos son conocidos como fritos, un pasapalo o la botana perfecta para compartir en Carnaval. Hemos colocado como insert en nuestra parte inferior, si ya lo repite, productores, en la palabra Palestina, la paz no es negocio. Y eso lo hacemos porque entendemos que en estas circunstancias, cuando vemos que hay gran inversión, ahí está, Palestina, la paz no es negocio. Parece ser que Israel, el sionismo israelita, se ha convertido en una herramienta para seguir propiciando la guerra como negocio. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, criticó duramente la noche del lunes la ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y otros países, lo que generó serias dudas sobre el futuro del paquete cuando líderes del Senado lo estaban impulsando hacia una votación final. De acuerdo con el portal de Associated Press, AP, los líderes del Senado buscaban superar los discursos maratónicos de senadores republicanos y celebrar una votación para aprobar el proyecto de ley en horas de la mañana. No obstante, el paquete se enfrenta a un futuro incierto en la Cámara de Representantes, donde los republicanos están firmemente alineados con Donald Trump y son profundamente escépticos con respecto a seguir ayudando a Ucrania en su guerra contra Rusia. Los legisladores han presentado la ayuda como una inversión directa en los intereses estadounidenses para garantizar la estabilidad global. Seguimos con Moaz Musa, que está con nosotros acá. Él es refugiado palestino, activista palestino. Fíjate tú, hemos querido mostrar el tema de el dinero que está colocando Estados Unidos en manos de Israel, no solamente de Israel, sino también de Ucrania y de Taiwán, que son
áreas estratégicas, geoestratégicas para Estados Unidos, porque vemos que detrás de esto es el negocio, es la guerra. Incluso que nosotros consideramos, y es un planteamiento que te hago a ti como hipótesis, que lo de Israel contra Palestina es parte del negocio de la guerra, del capitalismo de las grandes empresas armamentistas. Pero por supuesto, claro, el imperialismo y la hegemonía de Estados Unidos se está decayendo hace ya un buen tiempo. Ellos se resisten y creen que con recurrir a esas ayudas militares a que detengan o enfrentan o hagan doblegar este mundo multipolar que ya va naciendo. Entendamos y recordemos que el tema de la ocupación sionista a Palestina no es comparable con ningún otro conflicto o con ningún otro foco geoestratégico para los Estados Unidos. Israel representa para los Estados Unidos el corazón de su imperialismo, el corazón de su hegemonía en el Medio Oriente a nivel internacional. Por eso que no vemos que hay diferencias entre republicanos y demócratas en cuanto a apoyar a Israel, no solamente con 14.000 millones de dólares, sino con la cantidad que sea necesaria para que Israel siga superior a la resistencia palestina, a todos esos países que están en contra del imperialismo norteamericano, pero también que las empresas militares que hacen esas armas y hacen esos negocios, bueno, sigan enriqueciendo a costa de la guerra. Sin embargo, Moaz, tú sabes que estamos en un año electoral para Estados Unidos. Donald Trump aparece como un candidato claro para competir contra los demócratas. Pero según hemos leído, estudios revelan que quienes votan en los Estados Unidos, porque mucha gente no vota, la mayoría de la gente no vota, pero quienes votan se inclinan por apoyar a un candidato que hable de la guerra como instrumento para proteger al país, a la nación, a la identidad norteamericana. Este martes el Congreso de Estados Unidos aprobó la ayuda militar a Ucrania, Israel y otros países por 95.000 millones de dólares, con 70 votos favorables y 29 en contra. Este paquete fue avalado por una amplia mayoría de demócratas, que es el gobierno actual, Joe Biden, mientras que el senador Chris Van Hollen expresó que líderes de organizaciones humanitarias internacionales advierten que nunca han experimentado un desastre humanitario tan terrible. Esta medida otorgará 14.000 millones de dólares a las operaciones militares de Israel y Estados Unidos en la región. En este contexto, Israel anunció que aumentará en 7.000 millones de dólares el presupuesto para la guerra en 2024, con un monto adicional previsto para la compra de armas, pago a reservistas y la asistencia de heridos y de guerra y de la acogida de desplazados. Ahí están viendo entonces las imágenes que reflejan esto. ¿Crees tú que con la llegada de Donald Trump, por ejemplo, que es un personaje realmente impresionante, pero que es republicano, pudieran cambiar las cosas? Para peor. Para peor. Para peor, porque no es que, nosotros los palestinos y durante nuestra larga experiencia con los diferentes presidentes de Estados Unidos no hemos visto una diferencia sustancial, fundamental entre demócratas y republicanos. Pero en este caso en específico, Biden, luego de 4 meses de genocidio que está cometiendo Israel y luego de tantas exigencias de la comunidad árabe, palestina, musulmana en Estados Unidos y ante las amenazas de que puede perder en varios estados por el voto de la comunidad musulmana, la comunidad palestina, la comunidad árabe en Estados Unidos, ahora empieza a cambiar un poco su discurso, pero es algo muy cínico. Cuando dice, hace pocos días dijo, bueno, hay un número alto de civiles palestinos. Ahora que se da cuenta que hay más de 28.000 palestinos que han sido asesinados por la máquina que él ha apoyado directamente, le ha creído todas las mentiras a la propaganda sionista, le ha difundido, ha colaborado, es cómplice de este genocidio. Por otra parte, sale Trump a criticar a esa administración de Biden, que todo el mundo está de acuerdo que es cómplice en este genocidio, y dice algo que llama muy la atención, que todo lo que sucedió en Gaza no hubiese pasado si él estuviese en la Casa Blanca. Entonces, ¿de qué promete Trump? Trump va a recuperar su proyecto del acuerdo del siglo, de hacer desaparecer prácticamente
el pueblo palestino y la causa palestina, normalizar las relaciones diplomáticas, políticas y económicas entre Israel y el resto de los países árabes y una paz económica y mejoría de la situación económica. Por eso que nosotros no vemos mucha diferencia entre republicanos y demócratas. Boaz, la dificultad que tenemos siempre en este programa es que es muy rápido, muy corto, y usted es un tema extremadamente denso y profundo. Tenemos que despedirnos, pero antes queremos ver el resultado de nuestra encuesta que hicimos al principio, ¿te acuerdas? Donde le decíamos a nuestro público qué va a pasar, por qué el pueblo palestino no se rinde frente a tantas circunstancias adversas. Vamos a ver qué respondieron nuestros usuarios a través de esta cuenta en X. El 18% considera que Israel y Estados Unidos van perdiendo esta guerra. El 8% piensa que no se han rendido los palestinos porque hay una mayor resistencia regional. Un 44% está seguro que Palestina nunca cederá, 44%, mientras que 30% piensa que Israel va a seguir con el genocidio. Es lamentable el porcentaje de la gente que cree eso, pero probablemente no tienen tanto optimismo y esperanza como tú tienes. Bueno, pero vamos a agradecer a Boaz Musa que nos ha acompañado hoy y que nos ha ayudado a ilustrar un poco. Te pido, ofrezco disculpas porque no tengamos más tiempo para desarrollar mayormente las ideas, pero bueno, hicimos nuestro mejor esfuerzo para tratar de hacerle ver a nuestro público de qué estamos hablando. Vamos a colocar bajo el foco ideas centrales sobre este tema. Una idea central es que Estados Unidos necesita de las guerras para poder expandirse. Y también eso podemos aplicarlo para los israelitas sionistas, el sionismo israelí. Otro punto es que los palestinos se encuentran bajo un inminente riesgo de vida o muerte ante la nueva ofensiva militar de la fuerza israelí en el caso de Rafah. Un tercer punto es que Israel aumentó el presupuesto de gastos de guerra para exterminar al pueblo palestino. Son elementos que están allí y que hay que considerar como coyuntura dentro de este proceso. Ahora, muchos de nosotros consideramos absurdo y lamentamos profundamente el despojo, genocidio y exterminio sistemático en Gaza y toda Palestina por parte del régimen sionista de Israel. Y eso es el deber ser para quienes tenemos valores como la defensa de la vida y la justicia, pero para quienes mantienen el capitalismo como modelo de enriquecimiento, la producción de armas y por tanto la creación de guerras es fundamental para sus negocios, los cuales están vinculados con la expansión del capitalismo financiero en el que los judíos sionistas son los principales protagonistas en su proyecto expansionista. Si esto es así, entonces no podemos esperar un reconocimiento de esos crímenes por parte de quienes realizan y estimulan esta masacre en Palestina, donde además se pretende consolidar un poderoso enclave militar que permita a los capitalistas tener más control en el llamado Medio Oriente, con sus enormes riquezas y posición geoestratégica. Ante esta realidad, a algunos solo nos queda entender que existen dos posiciones posibles: apoyar y pegarnos a la barbarie o ser solidarios con quienes en resistencia luchan por vivir y morir en su tierra, así como estamos luchando millones en el mundo desde el sur.